Desde hace semanas, circulan rumores de que poderosos enemigos están detrás de la misteriosa y prematura muerte del legendario actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa. Puede que sus presuntos asesinos no estén a salvo por mucho más tiempo, y a medida que se revele más información sobre este caso, algunas personas podrían enfrentarse a una larga estancia en prisión. La muerte sospechosa. El descubrimiento de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fallecidos en su casa de Santa Fe el 26 de febrero, ciertamente llama la atención. Algunas cosas no parecen cuadrar, lo que lleva a muchos «y sí» y a una sensación general de inquietud por parte de la gente. La idea de que dos personas, en particular una figura tan conocida como Hackman, puedan fallecer en su propia casa y permanecer sin ser descubiertas durante un período tan prolongado, resulta profundamente extraña, casi increíble. El hecho de que sus muertes parezcan haber ocurrido más o menos simultáneamente añade otra capa de misterio. Una cosa es que una persona mayor que vive sola fallezca y no sea encontrada inmediatamente. Pero que dos personas, presumiblemente en relativamente buen estado de salud, mueran ambas en un corto espacio de tiempo, sugiere una causa común o una coincidencia muy desafortunada. El registro del marcapasos de Hackman de su último evento, el 17 de febrero, es también un marcador escalofriantemente preciso, en una línea de tiempo, por lo demás ambigua. Transforma la especulación en un punto de referencia algo concreto, destacando el largo periodo anterior a su descubrimiento. Uno de los aspectos más desconcertantes de este incidente es la falta de alarmas. En nuestro mundo interconectado, donde los vecinos suelen estar atentos unos a otros y donde los controles o entregas rutinarios son habituales, es difícil imaginar cómo pudieron pasar 9 días sin que nadie notara algo extraño. Especialmente si se tiene en cuenta la situación de Gene Hackman, cabría esperar cierto grado de interés público, o, al menos, contacto rutinario. Esto plantea la pregunta: ¿cuál era su rutina habitual? ¿Llevaban una vida muy privada, aislados de las frecuentes interacciones sociales? Si no había nada que no estuviera bien, ¿cómo se explica un período tan sincronizado y prolongado de muerte no descubierta? Las causas naturales, tal vez una afección médica compartida que se deterioró rápidamente, podrían ser una posibilidad. Sin embargo, sigue pareciendo inusual que dos personas fallezcan aparentemente con pocos minutos de diferencia, sin que nadie intervenga. El hecho de que nadie se diera cuenta de nada durante 9 días parece improbable, y mucha gente se muestra escéptica. El detalle del marcapasos también plantea la cuestión de la monitorización médica. ¿Había algún sistema de monitorización remota? ¿Recibió alguien alertas de los datos del marcapasos? Si no fue así, ¿por qué no? Estas son preguntas que surgirían naturalmente en cualquier investigación, y persiste la sensación de que algo no cuadra. Desde entonces, han surgido teorías sobre un juego sucio, arrastrando el nombre de Hackman a la clase de remolino conspirativo que a menudo se traga a figuras famosas. Algunos afirman que fue asesinado, y señalan a todos, desde la oscura red de Jeffrey Epstein hasta el Estado profundo, mientras que otros insisten en que el pasado de Hackman, como presunto enemigo del presidente Nixon, podría haberlo convertido en un objetivo. Estas ideas son dramáticas, pero dada la naturaleza sospechosa de las muertes de Gene y Betsy, estas teorías parecen inverosímiles, pero no completamente imposibles. Comenzando por el ángulo de Epstein, esta teoría parece estar aprovechando la ola de la infame reputación de Epstein como un solucionador de problemas para los ricos y poderosos. Después de su muerte en 2019, innumerables teorías de conspiración lo vincularon con políticos, celebridades e incluso la realeza. Hackman, un actor retirado que ha estado fuera del ojo público durante 20 años, parece una adición extraña a esa lista. No se conoce ninguna conexión entre Hackman y Epstein, y no se ofrece ningún motivo más allá de vagos rumores sobre secretos de Hollywood o encubrimientos de élite. Pero así es como funcionan a menudo estas teorías. Se nutren de asociaciones vagas y del miedo a las redes ocultas. La lógica aquí parece ser: Epstein estaba vinculado a gente poderosa. Hackman era poderoso, en cierto sentido, porque era famoso. Por lo tanto, tal vez Hackman sabía algo. Es exagerado, pero en la era de QAnon y las verdaderas obsesiones criminales, la gente se apresura a unir retazos de fama en una narrativa de escándalo. La teoría del Estado profundo es aún más turbia. El término en sí es una palabra de moda política, que suele referirse a un supuesto grupo secreto de personas con información privilegiada del gobierno que manipulan los acontecimientos. ¿Por qué atacarían a Hackman? Los partidarios de esta idea podrían argumentar que sus papeles en películas con carga política, como La Conversación, que trata de la vigilancia y la paranoia,
podrían haberlo convertido en una amenaza simbólica. O tal vez, como famoso, sabía demasiado sobre alguna corrupción sin nombre. Hackman nunca fue franco sobre política en sus últimos años, y su carrera fue en gran medida apolítica más allá de los personajes que interpretó, por lo que esta teoría se centra menos en el propio Hackman y más en proyectar las ansiedades de la actualidad en un actor retirado, cuya reclusión lo convierte en un lienzo en blanco para la imaginación. Luego está el ángulo de Nixon. Este es un poco más complejo, aunque solo sea porque la carrera de Hackman coincidió con la presidencia de Nixon. La afirmación de que Hackman era un enemigo de Nixon parece hacer referencia a la infame lista de enemigos de Nixon, un documento real dirigido a los críticos de su administración. Pero Hackman no estaba en esa lista. La confusión podría deberse a su papel en la conversación, estrenada en 1974 mientras se desarrollaba el escándalo de Watergate. Los temas de la película sobre escuchas ilegales y decadencia moral reflejaban el caos político de la época, y algunos fans relacionan retroactivamente el personaje de Hackman, un solitario experto en vigilancia, con la paranoia de Nixon. Pero eso es ficción mezclada con historia. No hay pruebas de que Hackman tuviera problemas personales con Nixon o de que fuera visto como una amenaza. En todo caso, la teoría de Nixon pone de relieve cómo la cultura pop puede reescribir la memoria pública, convirtiendo a los actores en símbolos de las épocas que retratan. Entonces, ¿por qué existen estas teorías? En parte es la naturaleza humana. Los misterios exigen respuestas, y las causas naturales resultan insatisfactorias cuando una historia implica la muerte de una celebridad en circunstancias inusuales. El lapso de 9 días antes de que se encontraran los cuerpos añade una capa de inquietante negligencia, lo que hace que la gente se pregunte, ¿cómo es posible que nadie lo supiera? Las teorías de la conspiración llenan esa incertidumbre de dramatismo, convirtiendo un acontecimiento triste y privado en un espectáculo público. También reflejan una desconfianza más amplia en las instituciones. Si las autoridades dicen que no hay juego sucio, los escépticos podrían descartarlo como un encubrimiento, especialmente si la víctima es alguien con influencia percibida. Los rumores de que Gene Hackman podría haber muerto de un ataque al corazón también han provocado una nueva capa de especulación. Ahora, algunos teóricos están arrastrando la infame pistola de ataque al corazón, un supuesto arma de la CIA de la época de la Guerra Fría, para explicar su fallecimiento. Es una conexión descabellada, pero muestra lo fácil que es tergiversar la historia real para convertirla en material de conspiración, sobre todo cuando los detalles son turbios y las emociones están a flor de piel. Analicemos esto, teniendo en cuenta que Hackman tenía 94 años, llevaba un marcapasos y llevaba una vida muy privada, todos factores que hacen que las causas naturales sean una explicación mucho más probable. Pero bueno, ¿dónde está la diversión en eso para los aficionados a las conspiraciones? En primer lugar, el arma de ataque cardíaco es algo real, o al menos fue un proyecto real. Documentos desclasificados de la década de 1970 revelaron que la CIA exploró la creación de un arma que pudiera inducir un ataque cardíaco sin dejar rastro. La idea era utilizar un gránulo congelado de una sustancia tóxica, dispararlo al cuerpo de alguien y hacer que se disolviera, causando un evento cardíaco que pareciera natural. ¿Espeluznante? Por supuesto. Pero aquí está el truco. No hay pruebas sólidas de que esta pistola se haya utilizado realmente, y mucho menos de que se haya perfeccionado. Es uno de esos mitos de la Guerra Fría que vive en el espacio oscuro entre la realidad y la ficción, como los cigarros explosivos o los experimentos de control mental. Para los teóricos, sin embargo, es un recurso argumental útil. Si Hackman murió de un ataque al corazón, tal vez no fue natural, tal vez fue silenciado con este artilugio de ciencia ficción. No importa que fuera mayor, tuviera antecedentes cardíacos y viviera lejos de la intriga política de su apogeo como actor. La conexión de Hackman con la pistola del ataque al corazón dice más sobre la obsesión de la cultura pop con la tradición de los espías que sobre la realidad. Hackman protagonizó películas como Enemigo Público, un thriller de 1998 sobre la vigilancia gubernamental y los complots de asesinato. En ella, interpreta a un paranoico exagente de inteligencia, un papel que, para algunos fans, difuminó la línea entre su personaje en la pantalla y su vida real. No es difícil ver cómo la gente puede confundir al actor con los personajes que interpretó, sobre todo si están predispuestos a desconfiar de las instituciones. La Guerra Fría terminó hace mucho tiempo, pero el miedo a las agencias secretas nunca desapareció del todo. Si a eso le sumamos la edad de Hackman y los 9 días que pasaron antes de que se encontrara su cuerpo,
Tenemos la tormenta perfecta para las teorías de la conspiración. ¿Por qué nadie lo estaba vigilando? ¿Y si alguien se aseguró de que nadie lo hiciera? Pero volvamos a lo práctico. Hackman tenía un marcapasos, que es un dispositivo médico destinado a regular los ritmos cardíacos. Si hubiera sido blanco de un arma diseñada para causar un ataque cardíaco, ¿habría registrado el marcapasos algo inusual? Tal vez, pero los marcapasos no están diseñados para detectar venenos o sustancias extrañas. Registran la frecuencia y el ritmo cardíacos, no la causa de un evento cardíaco. Así que incluso si alguien hubiera usado una pistola de ataque al corazón, los datos del marcapasos solo mostrarían un ataque al corazón, igual que uno natural. Esto crea una laguna para los teóricos. ¿Ves? No hay pruebas de juego sucio porque el arma no deja ninguna. Es un ejemplo clásico de cómo las teorías de la conspiración se inmunizan contra el escrutinio. La falta de pruebas se convierte en prueba en sí misma. También está la cuestión del motivo. ¿Por qué alguien querría asesinar a un actor retirado de 94 años? Las primeras teorías intentaron vincular a Hackman con Epstein o Nixon, sugiriendo que sabía demasiado sobre viejos escándalos. El ángulo de la pistola del ataque al corazón se inclina hacia la misma paranoia. Que el pasado de Hackman en Hollywood, o sus papeles en películas con carga política, lo convirtieron en un objetivo. Pero Hackman no ha sido una figura pública durante décadas. Dejó de actuar en 2004, se mudó a Nuevo México y básicamente desapareció de los focos. Si tenía secretos condenatorios, ¿por qué esperar hasta que tenga 90 años para eliminarlo? ¿Y por qué su esposa, Betsy? No cuadra, a menos que te creas la idea de que las agencias espeluznantes guardan rencor durante medio siglo. Lo que realmente está sucediendo aquí es una colisión de historia, ficción y psicología humana. La pistola del ataque al corazón es una tentadora reliquia de la locura de la Guerra Fría, y la muerte de Hackman es un lienzo en blanco para la proyección. La gente oye «ataque al corazón» y «CIA» en la misma frase y empieza a unir puntos que no existen. También es una forma de procesar la incomodidad de una muerte solitaria. 2 ancianos desaparecidos durante más de una semana antes de que nadie se diera cuenta. Si es una conspiración, hay alguien a quien culpar. Si es solo vejez y mala suerte, es un recordatorio de lo fácil que cualquiera de nosotros podría desaparecer sin que nadie se dé cuenta. La investigación insatisfactoria. Así que la policía se está haciendo la dura, diciendo que no hay juego sucio, pero prácticamente se están tropezando a sí mismos para decirnos que están esperando el análisis toxicológico. Lo cual, seamos realistas, significa que están buscando algo. Simplemente no dicen qué. Y esa frase de «lo suficientemente sospechoso como para requerir una búsqueda e investigación exhaustivas». Eso es jerga policial para decir «esto es muy raro y no tenemos ni idea de qué está pasando». Piénsalo. Dicen que no es un crimen, pero luego investigan a fondo. Lo comprueban todo, porque algo no huele bien. 2 personas, desaparecidas más o menos al mismo tiempo en su propia casa. Eso no es normal. Y todo eso de que nadie se dio cuenta es muy extraño. Están esperando el informe toxicológico porque buscan respuestas. Buscan algo que explique por qué 2 personas murieron tan cerca una de la otra. Algo que explique la diferencia de 9 días. Algo que explique por qué nadie se dio cuenta. Esperan que el informe les diga lo que no quieren decir en voz alta. La versión oficial es que no saben qué pasó, pero que lo están investigando. Y ese es el problema. Deberían saberlo, o al menos tener una idea más clara. El hecho de que sigan investigando significa que se les escapa algo, y hasta que lo encuentren, nos quedamos con muchas preguntas. Es como si estuvieran tratando de poner un pequeño lazo en una situación desordenada. No hay nada que ver aquí, dicen, mientras hurgan en la oscuridad. Pero mucha gente no se lo cree. Están seguros de que hay algo raro en todo esto, y hasta que obtengan las respuestas que quieren, seguirán haciendo preguntas. La descripción de los cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa, con signos de descomposición, como hinchazón facial y momificación de manos y pies, es un hecho bastante claro. Confirma el largo periodo de tiempo que pasaron sin ser descubiertos y añade una capa de cruda realidad al misterio. La momificación de manos y pies sugiere un periodo prolongado de descomposición en un entorno relativamente seco. Nos recuerda a la imagen de una casa que fue sellada, tranquila y sin ser perturbada durante un largo periodo de tiempo. Luego está la hinchazón facial. Ese es un signo clásico de descomposición también, y refuerza aún más la idea de que habían estado desaparecidos durante bastante tiempo. Es un marcado contraste con la imagen de Gene Hackman que todos tenemos en mente, el tipo duro, el actor icónico. Pero luego, también está el detalle del monóxido de carbono,
que es un poco extraño. Al parecer, las autoridades realizaron pruebas y encontraron algo de monóxido de carbono en la casa de Jean y Betsy, pero no una cantidad letal. Así que dicen que no fue eso, lo cual es bueno, supongo. Pero también es otra cosa que han descartado, lo que hace que la causa de la muerte sea aún más difícil de determinar. Es como si estuvieran tachando cosas de una lista, pero la verdadera respuesta sigue sin encontrarse. Sin embargo, todo el asunto del monóxido de carbono sigue siendo bastante interesante. Hicieron pruebas, lo que significa que lo consideraban una posibilidad. Incluso una cantidad no letal, si había algo más, podría haber sido un factor. Podría haberlos debilitado, haciéndolos más susceptibles a cualquier otra cosa que sucediera, pero dicen que no lo creen. Así que volvemos al punto de partida. La descripción de los cuerpos también plantea preguntas sobre el entorno en el que fueron encontrados. Hacía calor en la casa, frío. ¿Había algún indicio de forcejeo? ¿Había algún signo de entrada forzada? Estos detalles son cruciales para entender lo que sucedió. Están tratando de entender lo que pasó en esa casa, y están tratando de averiguar por qué nadie se dio cuenta durante tanto tiempo. También vale la pena señalar que los detalles de la descomposición son inherentemente privados y delicados. Son el tipo de detalles que normalmente se mantienen fuera del alcance del público. El hecho de que estos detalles se hayan revelado al público sugiere que la policía se está tomando este caso muy en serio, o al menos quieren que el público lo crea. La ausencia de envenenamiento por monóxido de carbono como causa de la muerte elimina una posible explicación, pero deja un vacío que debe llenarse. La policía ahora debe explorar otras posibilidades, incluidas causas naturales, sobredosis accidental u otra cosa completamente diferente. Los informes toxicológicos ahora son aún más críticos. Quizás podrían revelar algo más siniestro. Quizás las teorías de la conspiración no sean tan descabelladas después de todo. Pruebas de juego sucio. Vale, entonces, incluso con la historia oficial, esos rumores y teorías se están extendiendo como la pólvora, ¿verdad? Y, sinceramente, es difícil no dejarse llevar. La idea de que Gene Hackman y Betsy Arakawa podrían haber sido asesinados y de que su casa haya sido puesta en escena. Es una idea siniestra, pero sin duda ha hecho que la gente hable. Y, teniendo en cuenta las rarezas del caso, no es del todo descabellado. Analicémoslo. Tenemos este lapso de 9 días, la descomposición, la desestimación del monóxido de carbono y la sensación de bastante sospechoso de la policía. Todo eso crea un terreno fértil para la especulación. Y cuando se tiene en cuenta la fama de Hackman, es como echar gasolina al fuego. La teoría del accidente fingido, aunque dramática, responde a algunas de las preguntas pendientes. Una escena fingida podría proporcionar respuestas, aunque inquietantes. Si alguien quisiera que pareciera una muerte natural, necesitaría tiempo. Necesitaría crear un escenario que explicara la descomposición, la línea temporal y la falta de descubrimiento inmediato. ¿Y 9 días? Eso es mucho tiempo. La momificación de las manos y los pies, por ejemplo, podría explicarse por un entorno controlado, tal vez una temperatura o humedad específicas. No es algo que necesariamente suceda de forma natural en todos los hogares. La hinchazón facial es un signo más común de descomposición, pero podría acelerarse o ralentizarse dependiendo de las condiciones. ¿Y qué hay de la falta de entrada forzada? Un profesional podría eludir fácilmente las medidas de seguridad, sin dejar rastro. Podrían hacer que pareciera que la pareja simplemente estaba viviendo su vida, sin ser molestados. Hasta que, por supuesto, no lo estaban. La negación del monóxido de carbono, aunque aparentemente sencilla, también podría ser una pista falsa. Es una forma de eliminar una posibilidad mientras se desvía la atención de otras. Es una clásica distracción. La teoría del accidente fingido también plantea dudas sobre el motivo. ¿Quién querría hacer daño a Gene Hackman y a su esposa? ¿Fue un acto de violencia al azar? ¿Un ataque dirigido? ¿Una venganza personal? Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que lo hace tan inquietante. ¿Sabía demasiado? ¿Era un cabo suelto? La teoría se nutre de la deliciosa incertidumbre de todo ello. Luego, existe la escalofriante posibilidad de un doble suicidio, un pacto hecho en la tranquila soledad de su hogar. Esta no es una simple narrativa de «estaban tristes». Se trata de lo tácito, de las profundidades ocultas de una relación, de las cargas compartidas y de los secretos que podrían llevar a 2 personas a un acto tan final. Es una teoría que da la vuelta al guión de la imagen de una jubilación tranquila, revelando una agitación oculta, una decisión compartida, tomada ante una desesperación desconocida. Es una teoría oscura e íntima, que sugiere que eligieron su propia salida, una escena final compartida en su propio drama privado. Todo esto son especulaciones, pero eso es lo que se obtiene cuando hay tanto silencio. La falta de testigos, la falta de signos evidentes de lucha. Es como un vacío que se llena de preguntas sin respuesta. La policía está siendo minuciosa, pero también está siendo hermética. Están revelando la información justa para mantener la investigación en marcha, pero no la suficiente para satisfacer la curiosidad del público. Y ahí es donde prosperan las teorías. A falta de respuestas concretas, la gente llenará los espacios en blanco con sus propias especulaciones. Si Betsy murió repentinamente, digamos, por una caída, un derrame cerebral u otra emergencia médica, en una parte diferente de la casa, es posible que Hackman no se hubiera enterado de inmediato. Las parejas mayores suelen tener rutinas separadas, especialmente en casas más grandes.
Tal vez ella estaba arriba mientras él estaba abajo, o viceversa. Si ella se desplomó en silencio, es posible que él no oyera o no se diera cuenta de que algo iba mal, sobre todo si tenía problemas de audición o estaba descansando debido a sus propios problemas de salud. El impacto de descubrir su cuerpo más tarde podría haber desencadenado un ataque al corazón, sobre todo teniendo en cuenta sus conocidos problemas cardíacos. El último evento registrado del marcapasos, el 17 de febrero, sugiere que ambas muertes ocurrieron aproximadamente al mismo tiempo, lo que alimenta esta teoría, como un efecto dominó de dolor y estrés. Esta idea se basa en algo llamado síndrome del corazón roto, una afección médica real en la que el estrés emocional o físico extremo causa insuficiencia del músculo cardíaco. Es más común en adultos mayores, especialmente en aquellos que pierden a una pareja de mucho tiempo. Los estudios muestran que los cónyuges de edad avanzada tienen un mayor riesgo de morir poco después de la muerte de su pareja, a veces en cuestión de días o semanas. En el caso de Hackman, la línea de tiempo está comprimida, horas o minutos en lugar de días, pero la idea central es similar. Si Betsy hubiera muerto primero, el impacto emocional en Hackman podría haber sido instantáneo y abrumador, aumentando su presión arterial o desencadenando una arritmia que su marcapasos no pudiera contrarrestar. Es una posibilidad sombría, pero encaja con la forma en que el cuerpo puede traicionarnos en momentos de extrema angustia. La distribución de su casa también es importante en este caso. Si estaban en alas o pisos separados, es posible que Hackman no tuviera forma de saber que algo le había sucedido a Betsy hasta que fuera demasiado tarde. Imagínalo despertando, moviéndose por la casa y encontrándola. Un shock que literalmente podría haberle detenido el corazón. Incluso, si intentó pedir ayuda, su propiedad aislada y el lapso de 9 días antes del descubrimiento sugieren que no estaban en contacto regular con vecinos o familiares. Quizá no usaban mucho los teléfonos móviles o su teléfono fijo estaba fuera de cobertura. El aislamiento que antes les daba privacidad se convirtió en una trampa en sus últimos momentos. Pero, ¿por qué esta teoría parece más creíble que las más descabelladas sobre armas de la CIA o rencillas de la época de Nixon? En parte, porque se basa en las realidades mundanas del envejecimiento. Las conspiraciones se nutren del misterio, pero esta explicación se apoya en miedos universales. Envejecer, perder a la pareja y estar solo cuando llega la crisis. Es una historia que le podría pasar a cualquiera, famoso o no. La condición de actor retirado de Hackman no lo protege de las vulnerabilidades de su edad. En todo caso, su retiro de la vida pública podría haberlo hecho más vulnerable. Los amigos y los fans asumieron que simplemente estaba viviendo tranquilamente, sin darse cuenta de que la tranquilidad podía convertirse en silencio sin que nadie se diera cuenta. La idea de que las autoridades están encubriendo la verdad sobre las muertes de Gene Hackman y Betsy Arakawa, suprimiendo pruebas, ignorando pistas, encaja perfectamente en la espiral de conspiración que ha crecido en torno a su caso. Después de todo, si ya estás convencido de que Hackman fue eliminado por la CIA, los partidarios de Nixon o alguna otra fuerza oscura, no es un gran salto suponer que esos mismos poderes están ahora ocultando los hechos. Esta teoría se nutre de la desconfianza, del tipo que está arraigado en la cultura moderna, donde las instituciones son vistas como corruptas o incompetentes por defecto. Pero seamos realistas. La mayoría de las denuncias de encubrimiento no se basan en pruebas contundentes. Se trata de rellenar los huecos cuando la información tarda en salir o cuando la historia oficial parece demasiado simple para algo tan extraño como 2 personas que mueren desapercibidas durante más de una semana. El ángulo del encubrimiento también se relaciona con teorías anteriores. Si Hackman fue asesinado con una pistola de ataque al corazón de la CIA, por ejemplo, ¿no tendría el gobierno una razón para ocultarlo? Quizá presionaron a la policía local para que lo llamara causas naturales, o para evitar las pruebas de toxinas. O si Hackman realmente estaba en la lista de enemigos de Nixon, quizá los viejos aliados políticos todavía están borrando registros para proteger sus reputaciones. Todas estas historias siguen la misma lógica. La verdad es demasiado explosiva para ser revelada, así que por supuesto los poderes fácticos la están ocultando. Es un argumento autosellante. La ausencia de pruebas se convierte en prueba en sí misma. Pero analicemos los detalles. En primer lugar, Santa Fe no es precisamente un punto caliente para las intrigas federales. La policía local se ocupa de delitos rutinarios, no de operaciones clandestinas. Si hubiera un encubrimiento, requeriría mucha coordinación. Policías corruptos, forenses sobornados, vecinos silenciosos, lo que se complica rápidamente. En segundo lugar, la edad y la salud de Hackman proporcionan una explicación más simple de causas naturales. A los 94 años, con un marcapasos, su cuerpo ya estaba bajo tensión. Betsy, a los 80, tampoco era inmune a problemas médicos repentinos. Sin embargo, para los teóricos, lo natural parece una excusa. Quieren drama, no la aburrida verdad de que la vejez puede ser mortal. Otra capa aquí es el papel de las redes sociales. Las teorías de la conspiración se propagan más rápido que los hechos, y cada pregunta sin respuesta se convierte en combustible. Cuando los funcionarios guardan silencio, para proteger la privacidad, para evitar especulaciones, se considera una confirmación de que están ocultando algo. Imagínese si la policía dijera: estamos esperando los informes toxicológicos. Los teóricos lo tergiversarían y dirían: están falsificando los resultados. El silencio genera paranoia, y la paranoia genera historias. No ayuda que la fama de Hackman añada una capa de obsesión pública. La gente siente que lo conoce porque ha visto sus películas, por lo que su muerte se convierte en un misterio comunitario por resolver, incluso si la respuesta es dolorosamente común. Luego está el lado emocional. Las teorías del encubrimiento permiten a la gente enfurecerse contra un sistema roto.
Si las autoridades son corruptas, entonces el mundo es injusto, pero al menos es comprensible. Es más difícil aceptar que a veces las cosas malas simplemente suceden, sin villanos, sin grandes planes, solo suerte. Para la familia de Hackman, esto debe ser agotador. Llorar en privado mientras Internet cuenta historias descabelladas sobre sus seres queridos, asesinados o borrados por el Estado. Convierte una pérdida personal en un circo público, donde la humanidad de Hackman se pierde en el ruido. Al final, las acusaciones de encubrimiento dicen menos sobre Hackman y más sobre nosotros. Son un espejo que refleja nuestra desconfianza en el poder, nuestro miedo a morir inadvertidos y nuestro ansia de historias que parezcan más grandes que la vida. Pero esto tiene un coste. Cada vez que gritamos encubrimiento sin pruebas, socavamos la credibilidad de las investigaciones reales e ignoramos los problemas sistémicos más silenciosos, como la forma en que las personas mayores pueden volverse invisibles en sus propios hogares. Quizá la muerte de Hackman no sea un thriller. Quizás sea una tragedia que debería hacernos replantearnos cómo cuidamos de nuestros seres queridos ancianos. No un rompecabezas que resolver con la lógica de las películas de espías. Hasta que salgan a la luz más datos, las teorías seguirán volando. Gracias por ver este vídeo. Si quieres ver otro vídeo fascinante como este, haz clic en uno de los recuadros de la pantalla ahora mismo.